vamos ahora con nuestro primer entrevistado de esta tarde. Le agradecemos que nos tome la llamada al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal Ávila. ¿Cómo está, senador? Qué gusto de saludarte. Alicia, me da mucho gusto también saludarte a ti y a todo el auditorio de esta tarde en este programa. Pues tenemos mucho de qué platicar. ¿Por qué le entramos? ¿Por lo financiero o por lo político? Lo que tú digas, estoy... Lo político, ¿no? Que llama mucho y luego nos vamos con lo financiero, que es importantísimo. Con mucho gusto. Bueno, te atribuyen hasta milagritos que no haces o pecados que no cometes. Ya ayer estuviste comentando esto, digo, finalmente, ¿qué nos puedes decir de esta importancia o relevancia que tiene tu intervención en todas las escenas políticas en el país? Sí, mira, entiendo muy bien lo que está pasando en la política, en el país, conozco muy bien los ritmos de la política y evidentemente el atribuirme que yo soy el que cambió o hizo cambiar que votaran en favor de otro partido las delegaciones o alcaldías de la ciudad, pues es un despropósito, es un exceso. Me conceden un poder que no tengo, no solo ya la Cuauhtémoc, sino que yo soy el responsable que se han perdido para Morena las 9 alcaldías. No solo es un despropósito, sino es una falta de respeto a los electores, a los ciudadanos, a las ciudadanas que fueron a votar de manera libre sobre quién deseaban que fuera su gobernante. Me parece que es simplemente... Pero luego además estaban haciéndote operador de Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, perdón, algunas de esas raras columnas del Twitter extraño y de esas que se dicen, pues parecen más bien voladores de Papantla, ¿no? Son voladas, pero además yo entiendo, Alicia, siempre las derrotas son huérfanas, las victorias son... con muchos padres, padrinos y victoriosos, pero las derrotas tienen una gran orfandad, entonces buscan un hilo delgado para poder justificar las torpezas o, por no decirlo tan duro, las inexactitudes o errores en la decisión de candidatura. Yo no tuve que ver nada, ni en la selección de candidatos. No soy dirigente partidario, no soy funcionario público de la Ciudad de México y no soy responsable de lo que ahí pase. Por eso yo decía ayer, Alicia, una frase, no estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie. Que busquen en otro lugar a un chivo que les pueda responder adecuadamente a sus intereses. Y me parece, te repito, al no ser nada de eso, solo hay un responsable, el partido y el estado o lugar donde se desarrollan las elecciones. Tiene que haber una respuesta y tiene que haber una clara explicación de lo que sucedió y que no podemos rehuirle a un análisis objetivo, serio, de lo que pasó en estas alcaldías, pero que finalmente yo le atribuyo al voto libre, al voto consciente, al voto de quienes fueron a emitir su sufragio, y que me parece es por lo que estamos luchando, profundizar la democracia en el país. Bueno, el presidente dijo que los adversarios querían poder a pelear a Claudia y a Marcelo y citó varios nombres en esta contienda. ¿Crees que ya estemos en la carrera, al menos en el lado de la cuarta T o de Morena, en la carrera presidencial? Finalmente todo esto ha crecido por la posibilidad que pudieran tener de suceder al presidente López Obrador en un proceso electoral, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard o como tú, ¿no? A mí me parece, Alicia, que está muy a destiempo. Me parece un proceso muy acelerado, que incluso si se desata, lo único que genera es debilitamiento a la figura presidencial, porque son espacios que no se pueden compartir y se distraen los funcionarios o los gobernantes
de la principal responsabilidad que tienen. Por eso a mí me parece que no debería entrarse ya al proceso sucesorio, no debería anticiparse y no deberían precipitarse los tiempos, los ritmos de la sucesión presidencial. Creo que caminan en detrimento de la unidad y caminan en detrimento del jefe de Estado, del jefe de gobierno, que en el caso de México las dos figuras jurídicas las asume el titular del Ejecutivo Federal. Ahora, en este caso de los dos personajes que hemos nombrado, Sheinbaum y Ebrard, el colapso de la línea 12 del metro vino a colocarlos en el vértice de una polémica muy impresionante, ¿no? Y además donde hay una cadena de responsabilidades. Esta semana se dará a conocer un dictamen que podría ser entendido como justificante o que puede ser entendido como explicación. Pero el término político es un proceso muy difícil. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, yo incluso no deseo que esto se aproveche políticamente para descalificar. En efecto, Alicia, tú lo has comentado, y creo que mañana precisamente habrá una reunión, una conferencia de prensa, donde se empezarán a mostrar los primeros resultados del dictamen. Y obviamente eso será una noticia fuerte para quien resulte responsable o presunto responsable de la tragedia que se suscitó en la línea 12. Este es el primer dictamen o el primer apartado del dictamen que ya se anunció que será mañana, y hay que esperar qué es lo que el contenido nos dice y qué responsabilidades, hasta qué nivel se logrará exigir la responsabilidad administrativa o hasta penal de quien resulte señalado o de quien resulte responsable de estas conductas que generaron esta tragedia tan lamentable aquí en la línea 12. Ahora vamos al tema económico y a la agenda legislativa. Hoy el presidente dibujó la posibilidad de enviar al Congreso 3 reformas constitucionales. Ya lo había anunciado. ¿Tú qué piensas de este contenido? O sea, ¿la reforma electoral es posible? Sí, ¿Es mira, posible eliminar a los plurinominales cuando la oposición no te da o los votos no te dan para tener una mayoría calificada? Sí, mira, él anunció 3 reformas. Reforma política, electoral, reforma al sistema eléctrico y reforma también a la Guardia Nacional, a esta institución jurídica creada recientemente en materia de seguridad pública. En la reforma electoral, los temas que él tocó fue la sustitución de los consejeros y la reducción o eliminación de los plurinominales y de los senadores de mayoría, de representación proporcional. Hay reformas ya, Alicia, iniciativas más que reformas, iniciativas en el seno de las comisiones. No recuerdo cuántas, pero debe de haber una veintena de ellas que hablan de la reducción o la eliminación de las plurinominales, no así de la sustitución o eliminación de los actuales consejeros. Esos son los señalamientos y lo que advertí de manera muy rápida del planteamiento del presidente. Y la otra es en materia de rescatar el mercado eléctrico para manejarse por la CFE en un porcentaje mayoritario, sin descartar la prestación del servicio público por empresas privadas. Y la tercera es esta que tiene que ver con la Guardia Nacional, enviarla como un sector de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este es un tema delicado que evidentemente, dicho de manera muy general, no podríamos expresar un posicionamiento hasta en tanto no tengamos el contenido
completo de la iniciativa que el Ejecutivo presentará en los próximos días al Congreso. Vamos a esperar, pero en sí las tres son de gran calado. Incluso ha anunciado otra, tú que eres experta en la materia financiera, Alicia, ha anunciado a través de Raquel Buenrostro una reforma fiscal. Precisamente la reforma fiscal, que no implica aumento de impuestos, pero que sí van a recaudar una mayor cantidad de recursos. Pero no sé en qué consista. Si no se trata de nuevos impuestos, nuevas cargas tributarias, entonces tendrán que ser los mismos entes cautivos los que paguen más impuestos. Digo, no lo sé cómo están planteándolo, pero ya se anunció para el próximo mes de septiembre el inicio de una reforma fiscal tributaria, pero no sabemos hasta este momento en el Congreso qué límites, qué alcances y qué contenidos tendrá la misma. Vamos a esperar y en su momento seguramente la sociedad habrá de saber el contenido de esta. Hay un punto interesante. Ayer la Suprema Corte de Justicia dio la razón al Senado de la República en el sentido de que la reforma modificada en la Cámara de Diputados para lo que le llaman la ley de marihuana, ¿no? O sea, fue mal hecha, en pocas palabras, y está diciendo que eso no lo acepta, o sea, no está cumpliendo con su mandato. ¿Qué procedería ahora, senador? Proceden dos cosas. Una, que la Corte declare inconstitucional los 4 artículos, creo que 4 o 6 artículos, que ya los había señalado. Es un efecto continuo cuando la Cámara de Diputados o el Congreso no modifican lo que mandata la Corte, entonces estos declaran inconstitucional esos artículos y los eliminan del marco normativo vigente. Es decir, los sacan del cuerpo normativo y ya no tienen ninguna vigencia ni tampoco aplicación a los casos concretos. Pero lo deseable, Alicia, es que concluya el proceso legislativo el Senado, modifique lo que hizo la Cámara de Diputados y lo regrese de nuevo por segunda ocasión para que se allane o para que este cuerpo legislativo, que es la Cámara de Diputados, lo acepte y lo vote en favor. Pues el 28 de julio seguramente por el contenido de la propuesta, pues es acorde con lo que has venido diciendo, senador Ricardo Monreal. Y la última pregunta tiene que ver con los cambios en Hacienda y en el Banco de México. Has estado comentando acerca de ellos como cambios muy positivos, pero la última vez escuché una pregunta que me hizo brincar, lo digo bien, porque decías que ambos nombramientos son trascendentes para continuar avanzando el equilibrio macroeconómico, pero ¿será que con el cambio se mantiene la autonomía del Banco de México? Esto lo comentas, sí. O sea, ¿a qué te refieres? Sí, yo sostengo que la característica de Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda, le garantiza al Banco de México conservar su autonomía. Pero no solo la personalidad, sino la ley. Es decir, aunque fuera una persona distinta, la ley es la que garantiza la autonomía del Banco de México. No se pone en riesgo nada y ganamos también al mismo tiempo un secretario de Hacienda como Rogelio Ramírez de la O, con una amplia experiencia, pero sobre todo un amplio reconocimiento en los mercados financieros y en los organismos internacionales de carácter financiero. Entonces, los dos nombramientos que se han anunciado me parecen muy buenos y me parecen que contribuirán a darle a la sociedad mexicana mayor certidumbre, mayor confianza y sobre todo apegarse estrictamente al Estado de Derecho, que es lo que reclaman los inversionistas y aquellos que desean invertir en México, ya sean nacionales o extranjeros.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista. No me queda más que agradecerte de nueva cuenta. Habíamos quedado esta entrevista pendiente durante varios meses y he insistido en ella. Semanas. Muchas gracias. Una disculpa y estoy pendiente contigo, Alicia. Muchas Quedamos gracias. pendientes en la agenda legislativa una vez que se conozca ya con detalle, a ver si la podemos platicar aquí con nuestros amigos de Enfoque Noticias. Claro que sí. Saludos a Enfoque Noticias. Saludos. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Con el senador Ricardo Monreal. Él es el presidente de la Junta Directiva del Senado de la República, de la Junta de Coordinación Política. Y como usted ve, pues no le gusta que le cuelguen milagritos. Muy bien.